Todos deseamos ser felices, pero no todos los caminos conducen a ese fin. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a Por una Vida Mejor, su episodio, su podcast que habla especialmente de desarrollo personal desde un enfoque espiritual donde colocamos primero a Dios en nuestra vida para poder generar todas las herramientas, generar todos los resultados que Dios quiere que tengamos en nuestra vida diaria. Así que en el capítulo de hoy, que se titula Desarrolla la resiliencia, supera los desafíos con fortaleza, vamos a tocar un tema que yo creo que nos llega a todos, porque en cualquier momento de nuestra vida, ¿verdad que hemos pasado por dificultades? ¿Verdad que hemos sufrido desengaños? ¿Verdad que hemos sufrido crisis? ¿Verdad que quizás padecemos alguna enfermedad, alguna muerte de un ser querido, alguna tragedia que hemos pasado? Y sobre todo si somos colombianos, que hemos sufrido tanto por la violencia, Vivi, Jorlen, por la violencia que hemos padecido por esos 50 años de violencia aquí en Colombia. Y yo creo que los colombianos somos resilientes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Por supuesto. Bastante resilientes. Y bueno, precisamente hoy vamos a hablar de eso, de la resiliencia, cómo desarrollar la resiliencia. Vamos a dar algunas herramientas prácticas para desarrollar la resiliencia. Así que quédate con nosotros porque seguramente vas a aprender mucho y vamos a tocar ese tema de la resiliencia. Desarrolla la resiliencia, supera los desafíos con fortaleza. Bienvenidos a Por una Vida Mejor. Hola, Jorlen, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Hola, Viviana. ¿Cómo están ustedes? Bien, súper bien. Hablemos de la resiliencia. Comprendamos las resiliencias. ¿Ustedes qué pueden decir de la resiliencia? Mira, a mí me encanta compartir todo lo que tiene que ver con resiliencia a través del efecto Pandora. ¿Ustedes conocen cuál es el efecto Pandora? ¿Lo han llegado a escuchar? ¿Cuál es el efecto Pandora? Es que dentro de cualquier crisis, obstáculo, situación difícil que como seres humanos estemos atravesando, realmente el efecto Pandora nos enseña que pese a cualquier circunstancia de estas, en nuestra cajita humana, dentro de nuestro cerebro, siempre vamos a tener esperanza. Qué bonito. Entonces podemos tener cualquier dificultad en la vida. Se nos pudo haber muerto un ser querido, esa mascota que tanto queremos, pudimos haber atravesado un momento de gran dolor, de gran incertidumbre, pero internamente es un don que tenemos, es indudable ese don que tenemos y es la esperanza. Por eso hay tantos dichos que hay a través de la esperanza que dicen la esperanza es lo último que se pierde, sí. Pues porque realmente eso es verdad. Al final nosotros podemos estar pasando cualquier situación, pero la esperanza es lo último que se pierde internamente porque es un recurso interno que tenemos. Científicamente han querido decir muchas cosas alrededor de esto, pero la verdad es que Dios nos creó así. Qué bonito. Hay un libro creo que es de Viktor Frankl, que habla de el hombre en búsqueda de sentido y pasa precisamente dentro de un contexto de sufrimiento, ¿no? De los nazis y todo ese tipo de gente que sufrió en esos lugares tan despiadados donde mataban y encerraban, encarcelaban a tantas personas. Y cómo alguien en un momento de dolor, tan triste, tan solo, de esclavitud prácticamente, sin comer, sin beber, esclavo, en todas las áreas, triste, depresivo, puede encontrar esperanza, sí. Puede ser resiliente. O sea, yo creo que este tema de verdad es un tema que nos llega a todos porque podemos estar hablándole a alguien que pueda estar pasando por algún momento difícil en su vida, que pueda estar sufriendo por la muerte de un ser querido, quizás te acabas de separar y quizás piensas que se te acabó el mundo, tu hijo lastimosamente está en las drogas, estás pasando por alguna enfermedad, tienes problemas financieros, no encuentras empleo, te van a sacar de la casa, te van a quitar de la casa, tantos problemas que puedas estar viviendo y precisamente este espacio es para eso, para darnos esperanza. Ese es el motivo, yo creo que el propósito de este episodio, ¿no? Darnos sí. Esperanza y cómo a través de la resiliencia, que yo creo que es esa capacidad que tiene el ser humano para afrontar con éxito las adversidades y los problemas de la vida, porque problemas todos tenemos. Aunque a mí me gusta cambiar el lenguaje, ¿no? Yo he hablado un poquito del lenguaje. Cuando hablamos de la programación neurolingüística, yo ya las cosas ya no digo problemas, sino circunstancias a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Porque el problema es una oportunidad. Es una oportunidad y yo creo que en la vida no hay fracasos, son resultados y nosotros podemos aprender si empezamos a cambiar nuestro lenguaje. Pero bueno, hablemos de la resiliencia. Componentes de la resiliencia. ¿Qué pueden hablar ustedes de la resiliencia? Pues la resiliencia, básicamente esa capacidad que tiene el humano
de afrontar las adversidades es diferente en cada persona. Okay. Inclusive hay resiliencia desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Individual es la situación que esté viviendo la persona como individuo. Por ejemplo, sí. Voy a poner un ejemplo característico, ya lo compartí en otro episodio con ustedes. Yo tuve un accidente de tránsito. Ajá. Enfrentar esa situación hubo varios implicados en el accidente, pero las lesiones las sufrí yo sola. Comprendo. Entonces, esa capacidad de afrontar es una adversidad temporal. Son una serie de lesiones que causaron mucho dolor durante mucho tiempo, que inclusive uno se cuestiona si va a quedar bien, si va a dejar de sentir dolor. Y afrontar eso hasta con humor, porque una de las cosas que caracteriza la resiliencia es el uso del humor para, digamos que ver con ojos positivos la situación que genera en determinado momento de la vida de uno un caos a nivel mental y a nivel emocional. También está la resiliencia colectiva, la que sufre un grupo de personas por una situación específica también, pero que los está afectando a todos. Por ejemplo, una inundación, un terremoto, un incendio. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el COVID. Cuando hubo la pandemia que encerraron a todas las personas, que nos encerraron a todas las personas, tuvimos que adaptarnos a ese estilo de vida que, aunque era temporal, era incierto. Hubo gente que cayó en depresión, hubo gente que se desesperó y se volvió loca porque no sabía cómo enfrentar el encierro. Hubo parejas que se divorciaron porque pasaban las 24 horas juntos. Sí. Hubo familias que unas se estuvieron al punto del desplome, otras se unieron mucho más. Y la gente empezó a investigar cómo desarrollaron la resiliencia, cómo afrontaron esa adversidad. Me impactó muchísimo leer la creación de empresas digitales. Lo que fue el mundo digital se disparó a raíz de la pandemia. Sí. Porque era la única manera que teníamos de comunicarnos. Claro. Yo vi esa frase de, mientras unos lloran, otros venden pañuelos, ¿no? Sí. Eso es una perspectiva positiva, ¿no? Ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Sí. Eso es bonito. ¿Tú me puedes hablar un poquito de eso, del pensamiento positivo en medio de las crisis? Claro, mira, de hecho, yéndonos como por esa línea de la esperanza, y obviamente con la experiencia de Jorlan y demás, la esperanza realmente, ¿qué la alimenta? La alimenta la parte espiritual. Entonces, nosotros realmente cómo alimentamos esa parte espiritual, cómo nos conectamos con esa parte espiritual que en nuestro caso obviamente pues es Dios, cómo nosotros alimentamos esa relación con Dios, porque se convierte en un triángulo de vida. ¿Cuál es el triángulo de la vida? Esto en pandemia, justamente ahora que lo mencionas, yo creo que yo di esta charla yo creo que se la di a más de 30 empresas, realmente, porque estaban buscando obviamente eso, porque todos los colaboradores estaban desatados por el miedo. Entonces empiezan los rumores de qué va a pasar, nos vamos a morir, estamos enfrentando situaciones muy difíciles. Entonces, bueno, es una charla y yo básicamente centraba mi charla en el triángulo de la vida. ¿En qué se basa? En que la base de ese triángulo es la parte espiritual, que se alimenta de esa esperanza, cómo nosotros nos alimentamos espiritualmente, porque si yo estoy sana espiritualmente, voy a tener pensamientos sanos, y si tengo pensamientos sanos, tengo emociones sanas, y si tengo emociones sanas, mi sistema inmunológico se fortalece. Cuando ese triángulo no está circulando de la mejor manera, pues simplemente mi sistema inmunológico también se debilita. Entonces mira lo que puede llegar a pasar esta cadena tan grande si nosotros realmente no alimentamos desde su raíz, desde su base, que es la parte espiritual, si no lo alimentamos de una manera propositiva. Entonces, claro, yo ya estoy fortalecido mentalmente, mis pensamientos, mi lenguaje, mi diálogo interno es propositivo y mis emociones son totalmente sanas. Y eso mismo impacta a las personas que yo tengo a mi alrededor. Me gusta. Pero fíjate que, ¿cuál es la diferencia cuál es la variable que caracteriza a las personas resilientes y las que no? Su lenguaje.
el lenguaje interno. Lenguaje interno. El lenguaje interno, miren, nosotros como seres humanos estamos hablando todo el tiempo ¿con quién? Con nosotros mismos. Okay. Todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos en nuestra mente, ahí tengo que ir, voy a tiempo, no voy a tiempo. La loca de la casa. Claro, la loca de la casa. Entonces empieza la loca de la casa, Dios mío, me voy a morir, no voy a poder, me veo horrible, me va a pasar esto y me va a pasar esto otro. Entonces, claro, como no tengo pensamientos sanos, obviamente las emociones son de angustia, de frustración, de miedo, y eso termina trayendo todo lo demás. O sea, si yo me levanto hoy y digo, qué porquería de día, y todo mi día estoy con ese lenguaje, pues obviamente va a ser una porquería de día, porque no voy a tener la claridad mental para ver lo bonito de la vida. Entonces, digamos que, ¿cuál es el componente principal? El lenguaje. Háblese de cosas bonitas, cosas propositivas, que su lenguaje sea de acción positiva. No, si lo está teniendo, miren, aquí es muy importante tener esto muy presente, y es que en muchas ocasiones nosotros podemos detener eso. Entonces, si yo estoy identificando, si yo paro, respiro un momento y digo, Dios mío, ya llevo 1 hora teniendo malos pensamientos. O sea, esa capacidad de ser conscientes y de tomar ese cambio, esa decisión de cambiar mis pensamientos, yo digo, bueno, entonces aquí voy a cambiar mi discurso conmigo mismo y por ende mi discurso con el mundo. A ver, yo quiero que le digas, a ver, hagamos un ejemplo práctico. Yo creo que le digas a esta mujer que se acaba de separar, que le digas, ¿qué se tiene que decir ella para ser resiliente? Mire, yo creo que la base es la aceptación. Okay. Tiene que haber una aceptación de la realidad, porque una cosa muy diferente es que se separe y yo llegue a decirle, no, pues es que la separación es maravillosa, es bonita, es especial. Obviamente su estado emocional no lo va a aceptar de la mejor manera. Entonces lo primero es aceptación. También es gratitud, porque es que cuando yo acepto y agradezco, esas son las formas en las que el ser humano vibra mucho más alto. Cuando hicieron ese ejercicio que le colocaron unos aparatos en la cabeza, en todo el cuerpo a una persona, se dieron cuenta que su vibración más alta era cuando agradecía y aceptaba la realidad. Por ende, su orgullo disminuyó. Entonces, primero es aceptar la realidad. O sea, aceptemos, empecemos a identificar qué es lo otro y es qué está bajo mi control y qué no. Me gusta. Porque si está bajo mi control, entonces yo tomo decisiones. Si no está bajo mi control, lo suelto y lo dejo ir. Y ahí es de donde empiezan el accionar del día a día, el acompañamiento con todo este proceso. Entonces tengo que evaluar si lo que pasó está bajo mi control o no. Ya, ¿se puede hacer algo o no se puede hacer? ¿Lo puedo hacer yo o depende de otro? Entonces el enfoque soy yo. El bienestar depende de mí. Me gusta. La aceptación es mía. Me gusta. Y la comunicación es mía. Entonces, cuando tú unes todos estos componentes, el resultado, créanme que es positivo y bueno. Positivo. Yo creo, Jorlin, que la mayoría de las personas que no logran desarrollar la resiliencia tienen que ver con hacerse las víctimas. Y con el miedo. Tiene que ver también con el miedo. Con el miedo, tiene que ver con el miedo. Pero me llama mucho la atención lo que decía Jorlin, porque aceptar la responsabilidad es, hombre, yo soy responsable. Sí, una vez escuché el tema menciono lo de la pareja porque hace poco trabajé con alguien y yo sé que nos está escuchando porque le estamos compartiendo el link. Y una vez trabajé con alguien y me decía, hombre, mira, Manuel, yo soy buena mujer, yo le cocino rico a mi esposo, yo satisfago sus necesidades sexuales y emocionales, soy una buena madre, profesional, o sea, mostraba todas las cualidades y supuestamente satisfacía todas las necesidades del hombre. Yo decía, pues chévere, la felicito, pero entonces, ¿qué hice mal? Decía ella, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? No aceptaba su responsabilidad. Entonces yo le dije, pues eligió mal, ¿no? Pues eligió mal. O sea, ¿estamos de acuerdo? Ese tema... O sea, es como una vez que escuché, ustedes han escuchado la historia de esta mujer, esta hija que se quiere casar con el novio borracho, ¿no? Y entonces la mamá le dice, no se case con el novio borracho porque borracho, ¿no? Ay, tranquila, mamita, casándome se lo quito. Entonces, mujeriego, no, tranquila, mamita, casándome se lo quito. Casándose lo quito. Obviamente se casó, le fue mal. Y después llega donde la mamá y la mamá le decía, venga, mija, pero ¿por qué no me hizo caso? Entonces, ahí está en aceptar también la responsabilidad. Puedes ser la mejor mujer del mundo, entre comillas, sí, porque estás desde la teoría satisfaciendo todas las necesidades de tu pareja. Sin embargo,
elegiste mal, no elegiste a la persona correcta, porque hay personas que tú puedes ser una muy buena mujer y hay hombres que no valoran ese tipo de mujer. ¿Sí o no? Hay hombres que parecen como ciegos y no valoran una muy buena mujer. Igualmente hay mujeres que no valoran los buenos hombres. En el caso pues de las relaciones interpersonales. Pero me llama mucho la atención el tema que tú decías, la responsabilidad, aceptar la responsabilidad. Ahora, también. Si tú quieres profundizar más, hay que hacer las preguntas ¿qué es para cada uno una buena mujer o un buen hombre? ¿Qué es para cada uno? Okay. Porque no es lo mismo para todos probablemente. Por supuesto. O sea, todo depende mucho como de esa individualidad que terminan uniéndose en una pareja y eso es lo que hace diferente su pareja a la de las demás. Por supuesto. Entonces, bueno, alrededor de eso, yo quisiera como contarles un montón de cosas, pero yo no le quiero quitar la palabra a Jordi. Cuando yo hablaba de miedo me refiero a que aceptar la responsabilidad requiere coraje, requiere valor. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas podemos ver nuestras virtudes, nuestras cualidades, podemos ver las virtudes y las cualidades del otro, pero si no hay la conexión que se requiere a través del amor, a través de la que se genera en la convivencia, si le falla a alguno de los dos o a los dos, la relación no va a funcionar. Y si no funciona, ambos tienen que tener el coraje de reconocer que no están bien, que no son felices, que no están a gusto, aunque lo estén dando todo, aunque se sepan buenos hombres y buenas mujeres. Y ¿quién va a tener el coraje de decir no funciona? Porque terminar una relación cuando la otra persona está equivocada o cuando la otra persona cometió un error que es no negociable para mí, de repente puede parecer fácil. Pero cuando es una relación en medio de dos personas que ninguna de las dos reconoce dónde está la falla, es difícil y por eso digo que se requiere coraje. Okay. Hay que sentarse a negociar, Okay. hay que sentarse a decirle a la otra persona, no soy feliz por esto, por esto y por esto. Y no todo el mundo se atreve a hacerlo. Hay algo, a mí, dentro de la resiliencia, nosotros como seres humanos debemos entender dónde estamos ubicados. ¿Y dónde estamos ubicados frente a qué? Yo aquí les voy a compartir como un pequeño ejemplo y es que existe algo que se llama el triángulo dramático. No sé si lo conocen, si no lo conocen, pero este triángulo dramático está compuesto de 3 cosas. Una es el triángulo, una punta es del victimismo y esto aplica para parejas, para personas, para el trabajo, para lo que sea. Es el victimismo. ¿Dónde estoy ubicado yo? En el ser víctima, es decir, en el que siente que todo soy yo, todo es contra mí, nadie me entiende, todos me odian. El calimero. Exacto. Esta vez, entonces yo tengo que ser consciente y pensar, ¿será que estoy ahí? Bueno, puede que no esté tan ahí, me voy a la otra punta es el yo perseguidor. ¿Será que estoy parado en el yo perseguidor? Es decir, señalando, es que tú todo el tiempo, es que tú no me escuchas, es que tú no estás haciendo las cosas, es que tú deberías estar haciendo esto otro. ¿Será que estoy ahí parado? ¿O será que estoy en la otra punta, que es el yo héroe? Es decir, el que considero que no se puede hacer nada si yo no estoy, si no tengo mi aprobación. O el que crea dependencia en el otro. Tranquilo, no lo hagas, yo lo hago. Tranquilo, no te preocupes, no lo hagas, que yo lo hago. Porque se quiere crear una dependencia porque eso alimenta su ego o su bienestar o necesita de ese tipo de cosas de combustible para vivir. Entonces, ¿en cuál punta estoy yo parado? ¿Qué es lo más recomendable? Que en ninguna de las 3, sino que estés en el centro. Yo ya iba a decir eso, no quiero ninguna. ¿Cuál es el centro? El centro es el yo observador. Es cuando yo estoy en la capacidad de estar en ese centro y pensar, ok, sí, me estoy comportando como víctima, porque nosotros, ningún ser humano es exento de pasar por este triángulo dramático y todo el día estamos atravesando cualquiera de los 3. Ojalá que el porcentaje sea cada vez mayor en el yo observador, que tenga esa capacidad de decir, bueno, estoy teniendo un comportamiento victimista, me voy a salir un poco de allí y voy a empezar a ser un poco más consciente, que ese yo es un yo consciente. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría volver a estar en este momento compartiendo con ustedes un tema tan maravilloso e inspirador como es la resiliencia. Y haber escuchado a mis compañeros hablar de todos esos conceptos, de todas esas experiencias, fue bastante enriquecedores. Vamos a reflexionar un poco. Y no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, ante las dificultades, ante las pruebas, ante la tragedia, ante cualquier situación horrible que les haya podido pasar, así como nos contaba nuestro compañero Manuel, se han preguntado ¿por qué a mí?
¿Por qué me pasa a mí? Si yo soy una persona buena, no le hago daño a nadie, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues resulta que leyendo un poco acerca de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos envió a muchos de esos jóvenes a pelear por la libertad de Francia, de Europa y Asia. Y mandó muchos, pero muchos soldados. Y muchos murieron porque había un enemigo que quería destruir cuanto soldado había. Y fueron muchos los que murieron. ¿Ustedes creen que ellos se preguntaban por qué nuestros compañeros mueren? ¿Por qué estamos muriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos merecemos esto? ¿Sus familiares o la gente de su país? No. Ellos entendieron que estaban en guerra. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Y lamentablemente estamos en guerra. Somos víctimas del gran conflicto. De un gran conflicto. Y no es por el poder, no es por territorios, es por el dominio de nuestras mentes. Entonces somos víctimas inminentes de la guerra. Y nos preguntamos por qué a nosotros cómo estamos interpretando esas cosas que nos suceden. Es innegable que nos pueden ocurrir situaciones difíciles. Todos, y lo que hablaban ahora nuestros compañeros, todos tenemos una historia que contar, pero ¿cómo lo interpretamos? ¿Será que tenemos que cambiar el chip? ¿Tenemos que cambiar nuestro pensamiento? En Efesios dice que debemos renovar nuestro espíritu, debemos renovar en el espíritu nuestra mente. O sea que todo, como decía Lady Viviana, todo se origina en nuestros pensamientos. A partir de que nosotros cambiemos ese pensamiento, vamos a tener una interpretación diferente de los hechos y de todo lo que nos está sucediendo. Cuando estudiaba un poco acerca de la resiliencia y dijimos vamos a hablar de este tema, dije no, hay muchas vidas inspiradoras. Personas que vivieron en las concentraciones de los campos nazis o las víctimas afectadas en el terrorismo que pasó por las Torres Gemelas en el 2001. Tanta gente que sufrió. O ahora no sé si han visto esa película de La Sociedad de la Nieve. Bastante inspiradora. Yo lloré bastante, no sé si ustedes, pero bastante inspiradora. Y si fuéramos a la historia, hay demasiadas personas con historias muy inspiradoras. Pero yo dije, no, miremos más cerca. ¿Por qué no miramos más cerca? Personas que tengamos más a la mano, que nos hablen de sus propias experiencias. Y dije, voy a mirarme a sí misma. Y encontré que definitivamente yo también he sido víctima, como lo han sido ustedes, de muchas situaciones que han generado heridas muy profundas en mi corazón y que aún hay muchas que están abiertas. Entonces, ¿cómo he interpretado yo todo eso que me ha sucedido? ¿Cómo has interpretado tú todo lo que te ha sucedido? Un desamor, una deslealtad, la pérdida de un ser querido, has sido víctima del conflicto armado, de tantas situaciones, o has sido victimario y no te perdonas por el daño que le has hecho a alguien. ¿Cómo estamos interpretando todas esas cosas? Hay una técnica japonesa que se llama Kintsugi, no sé si lo pronuncio bien, me perdonan, pero es una técnica maravillosa que significa reparar el oro. No sé si han visto esas vasijas que están rotas y no las desechan, sino que las rellenan de oro. Y para mí se ven hermosas. Se ven hermosas. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué Dios nos compara como vasijas? Porque somos frágiles. Nadie está exento de sufrir, de tener pérdidas o pasar por tragedias. Todos somos frágiles. ¿Por qué? Como lo decíamos anteriormente, porque hay un enemigo que quiere acabar con nosotros, que anda como un león rugiente, buscando quien devorar. Entonces nosotros somos víctimas de ese conflicto, somos vulnerables, pero tenemos un creador que nos ha rellenado esas heridas con su sangre preciosa. Entonces, si nosotros vemos esas artes, esas cerámicas tan hermosas que han sido organizadas, arregladas, compuestas con el oro, ¿cómo nos veremos nosotros? ¿Qué han sido esas grietas en nuestra vida? ¿Cómo la hemos tomado? ¿Cómo lo hemos interpretado? ¿Abrazamos todo eso que nos ha sucedido
como parte de nuestra vida, como parte de nuestro crecimiento. Lo hemos hecho porque el Señor quiere hacer una obra maravillosa con nosotros. El oro es sinónimo de divinidad, es sinónimo de grandeza, de bienestar. Si estás roto, si tu vida está rota, busca repararla con oro. Si estás en el lodo, entonces busca al Creador de las estrellas. Tenemos un Dios maravilloso que quiere reparar nuestras vidas. Todas esas grietas en nuestra vida, yo las abrazo. En mi caso, yo las abrazo porque me han formado, porque me hacen pensar de una manera diferente y porque me hacen depender de un Creador que está siempre a mi lado. Lo mismo quiero que hagan ustedes. Tomen todas esas heridas, todas esas experiencias, todas esas tragedias que les han pasado, abrácenlas, interprétenlas de la mejor manera para que un día no muy lejano podamos ser restaurados completamente y ya no seamos vasijas rotas, sino que estemos cubiertos en oro. Bueno, esto fue todo por hoy. Un abrazo muy grande. Espero que mediten, reflexionen para que cada día podamos ser mejores personas. Gracias, Pato, por esas palabras tan bonitas que nos motivan a ser resilientes. Así que espero que te haya gustado este podcast. Nos encontramos en un próximo episodio. Dios te bendiga. Chao, chao. Todos deseamos ser felices, pero no todos los caminos conducen a ese fin. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo.